Sean todos bienvenidos, me da gusto estar nuevamente con ustedes, pudiendo alabar al Señor y adorarlo y pues continuar compartiendo la bendita y preciosa palabra de Dios. Dentro de nuestra serie de enseñanzas del pecado y sus consecuencias en la vida del pecador, ya cerramos el tema de por qué no peca el hombre. Y ahora estamos con el tema de por qué sí peca el hombre. Y me propongo cerrar esta parte de este ciclo, de esta serie de enseñanzas, especialmente esta parte de por qué sí peca el hombre, compartiendo con ustedes lo que hoy sería ya la enseñanza número 12. Y para ello yo quiero invitarles a que juntos leamos ese texto que hemos estado compartiendo en la Biblia, en la palabra de Dios, que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9 y 10. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo está hablando aquí de los judíos y los gentiles, como hemos dicho antes. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como decíamos al principio, habiendo abordado ampliamente cuál no es la razón por la cual peca el hombre, el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, una enseñanza más, y espero sea la última, de cuáles son las razones por las cuales sí peca el ser humano. Y yo creo que no podemos cerrar este tema de por qué sí peca el ser humano si primero no nos regresamos nuevamente, como en nuestra enseñanza anterior, al principio, a la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, y cuando Adán y Eva decidieron de manera consciente y voluntaria, decidieron, haciendo uso de su libre albedrío, pecar contra Dios, caer en la tentación y pecar contra Dios. Y en primer lugar yo quisiera que veamos qué sucedió cuando Dios creó a Adán y a Eva. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, leemos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero leerlo de nuevo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Yo considero importante afirmar que es muy claro que ambos, tanto Adán como Eva, compartían la imagen de Dios. Ellos compartían en igualdad la imagen de Dios. Pero también yo quiero dejar claro que en el libro de Génesis también, en el capítulo 9, verso 6, mucho tiempo después, muchos años después de la caída, o cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, es más, después del diluvio, para que nos hagamos una idea en qué momento de la historia o a qué momento de la historia me voy a referir, el escritor inspirado por Dios escribió: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero también Santiago, inspirado por Dios allá en su epístola o su libro, el libro de Santiago, capítulo 3, leemos: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Luego dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, ¿a qué? A la semejanza de Dios. ¿Y qué significa que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza? Yo aquí quisiera que nos detuviéramos por un momento a considerar esto.
porque es de vital importancia. ¿Qué significa que Adán y Eva, el hombre y la mujer, fuesen hechos a la imagen de Dios? Y como dice aquí el escritor, inspirado por Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, y como dice Santiago, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Yo quiero decirles que muchos conceptos se han dado y todos ellos se complementan entre sí. Por lo que yo quisiera referirme a alguno de estos conceptos acerca de qué es lo que significa que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y que el ser humano es creado a imagen y semejanza. Primeramente dice, el hombre es un ser viviente capaz de encarnar o reproducir los atributos comunicables de Dios. Para John MacArthur, el hecho de que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es un ser viviente capaz de encarnar o reproducir, podríamos decir, los atributos comunicables de Dios. Y luego continúa escribiendo MacArthur, en su vida racional era como Dios, en que podía razonar, poseía intelecto, voluntad y emoción. Y esto no lo dice MacArthur, lo digo yo. Y en su vida actual también el ser humano puede razonar, posee intelecto, voluntad y emoción. Ahora MacArthur continúa escribiendo, en el sentido moral era como Dios porque era bueno y sin pecado. Obviamente, que esto ya lo digo yo, todos sabemos que a raíz de la caída esto se perdió. El ser humano no nace regenerado. Ahora bien, en la Biblia de las Américas encontramos otro concepto con respecto a el hombre formado a la imagen de Dios. Y ellos escriben, el concepto bíblico de la imagen de Dios en el hombre indica que el hombre de alguna manera refleja algunos atributos de su creador. ¿Cuáles? Los comunicables, porque hay atributos no comunicables de Dios que son propiamente de Dios, que precisamente lo hacen Dios, y están los atributos comunicables al ser humano, por eso se llaman comunicables. Entonces dice, el concepto bíblico de la imagen de Dios en el hombre indica que el hombre de alguna manera refleja algunos atributos de su creador. ¿Cuáles? Los comunicables. Pero esta imagen no puede ser semejanza física, pues Dios es espíritu, Juan 4:24, sino la semejanza en el intelecto, la semejanza en las emociones, la semejanza en la voluntad y la semejanza en lo moral. Todas estas cualidades están determinadas por el hecho de conocer y obedecer la voluntad de Dios. La imagen de Dios en el hombre distingue la humanidad del resto de la creación y le da una dignidad y le da un valor no compartido con el resto de lo creado. El valor y la santidad de la vida humana están relacionados con la imagen de Dios en el hombre. En la Biblia Harper Caribe encontramos este comentario. El hombre fue hecho a la imagen moral y espiritual de Dios, un ser racional libre. Poseía algo del conocimiento, justicia y verdadera santidad de Dios. En otras palabras, no poseía todo el conocimiento de Dios, pero sí poseía la justicia y la santidad de Dios. Porque acuérdense que el ser humano vivía en el huerto del Edén en un estado de inocencia, en un estado de santidad, en un estado de pureza. Algunos le llaman en un estado de perfección, aunque tenía la capacidad de pecar. Otro concepto, y este lo da Adam Clarke, dice: Dios es santo, justo, sabio, bueno y perfecto. Lo mismo debe de ser el alma que salió de él. Dice, no podía haber en él nada impuro, injusto, ignorante, malo, bajo, despreciable, ruin o vil. Fue creada a la imagen de Dios, o sea, esa alma, es decir, ese ser viviente, ¿verdad? Ese nefesh, ese ser viviente, ese hombre y esa mujer, fue creada a la imagen de Dios, y esa imagen, nos dice el apóstol Pablo, consistía en justicia, santidad de la verdad y conocimiento. Esto es muy importante que veamos cómo fue formado Adán con respecto a la imagen de Dios. Consistía en justicia, santidad de la verdad y conocimiento.
William MacDonald dice, así como Dios es trino y uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en otro sentido el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Como Dios, el hombre también tiene intelecto, tiene una naturaleza moral, tiene una habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende el instinto. Y la razón por la que todo ser humano, y esto lo digo yo, la razón por la que todo ser humano es un ser tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma los teólogos ubican la mente o el intelecto, la razón, las emociones, sentimientos, la voluntad, las intenciones. Y el hecho de que el hombre sea entonces un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y que como Dios el hombre tiene intelecto, una naturaleza moral y la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende a los instintos, es porque todo esto lo hemos heredado como miembros de la raza humana de Adán. Yo quiero que aquí empecemos viendo que sí heredamos de Adán, porque sí heredamos algo de Adán. Él fue el primer ser creado y de él fue creado, de su costado fue creado Eva. Pero Adán es el primer ser creado, el primer ser humano creado. Y obviamente que tenemos que heredar de él cosas. Tenemos que heredar cosas de él antes de la caída o antes de que cayera en pecado y después de la caída, para que veamos qué sí es bíblico y qué no es bíblico. Otra cosa es, dice, otro concepto de el ser humano formado a imagen y semejanza de Dios. Dice, tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. Sin embargo, aún así, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado en perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Este es el estado del cuerpo humano antes de la depravación física del ser humano. Aún en su cuerpo, dice, Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado en perfecta salud y no estaba sujeto a morir, cosa que ya no sucede ahora. Dice, la imagen de Dios, de latín, imago Dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre, y estoy hablando de género humano cuando hablo de hombre, aparte o separado del mundo animal, adecuándolo o capacitándolo para el dominio de todo lo que Dios creó, dominio que Dios le designó. Y esto lo podemos leer en Génesis 1:28. Pero también capacitándole, y esto es muy importante, a diferencia de las demás criaturas, capacitándole ¿para qué? Para tener una relación personal con Dios, para tener comunicación con su Creador. En otras palabras, ser creado a la imagen de Dios es tener semejanza mental, semejanza moral y semejanza social con Dios. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un cuadro o disfruta una sinfonía, calcula una suma o nombra a una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios mentalmente. Ahora, moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia. Y esto obviamente como fruto de la santidad y la justicia de Dios. En la Biblia leemos que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y no solo bueno, Él dijo que era bueno ¿en qué? En gran manera. Y esto incluye a la humanidad.
Nuestra conciencia, esa conciencia que Dios puso en nosotros, o nuestra brújula moral, como le llaman algunos, la brújula moral, es un vestigio, dicen algunos, de ese estado original en nosotros. De modo que cada vez que alguien escribe una ley, o se aleja del mal, o alaba la buena conducta, o se siente culpable, él o ella está confirmando que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. Y esto refleja ese compañerismo que ha existido en la Trinidad de Dios, pero también el amor de Dios. Y cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño o asiste, no lo sé, a un culto público de adoración, está demostrando que realmente fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Yo quiero decirte que ese estado mental o ese estado moral o social que acabo de expresar, también esto lo heredamos de Adán. ¿Por qué? Porque somos miembros de la raza humana. Somos miembros de la raza humana. Somos descendientes de Adán y de Eva. No somos descendientes del mono, por cierto. Somos descendientes de Adán y Eva. Ahora, en segundo lugar, yo quiero ahora pasar a analizar qué sí sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Primero vimos, ¿qué sucedió cuando Dios creó a Adán y Eva? Lo creó a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué sucedió o qué sí sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Y yo quiero para esto que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17 y capítulo 3, verso 1 al 6. Dice en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 y 17 o al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiero leerlo de nuevo. Dice, tomó pues Jehová Dios, Jehová Elohim, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, veamos ahora lo que pasó en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Bueno, primeramente cuando Eva fue tentada y luego Adán fue tentado por Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán fue una criatura perfecta, una criatura que nunca había pecado hasta ese entonces, pero que tenía la capacidad de pecar, si no, no hubiera pecado, ¿sí o no? Por haber sido hechos a la imagen de Dios, es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Y aunque les fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron una mala decisión, una muy mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Y claro está, al tomar esta muy mala decisión de rebelarse, haciendo uso de su libre albedrío en contra de su Creador, entonces esa imagen de Dios en sus vidas se vio afectada. Ahora, ¿cómo se vio afectada?
yo quiero que veamos qué sucedió realmente cuando Adán y Eva pecaron. Y el primer aspecto que yo deseo considerar es qué sucedió en sus vidas, en la vida de Adán y Eva. Alguien escribió algo que me pareció tan acertado, porque realmente le da el sentido bíblico a lo que sucedió en las vidas de Adán y Eva. Y esta persona escribió, óigalo bien, lo que sucedió durante la caída fue una sustracción de la santidad de Dios y no la adición de algo que nos impulsa a pecar. Y esto es importante cuando tratamos de entender a la luz de las Escrituras por qué sí peca el ser humano. ¿Por qué usted y yo podemos llegar a pecar contra Dios? Porque lo que sucedió durante la caída, lo que sucedió cuando Adán y Eva cayeron en pecado, fue una sustracción, no una adición. Fue una sustracción de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, y no la adición de algo que nos impulsa a pecar. ¿Y por qué decimos que fue una sustracción? Bueno, veámoslo en la vida de Adán y de Eva. Fue una sustracción en la vida de ambos, y fue una sustracción de la justicia de Dios, de la rectitud moral y de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Sí queda claro? El pecado nos separa de Dios y nos pone en un estado en el cual, al hacer nuestra voluntad por ese libre albedrío, ya no estamos en ese estado de pureza espiritual. No estamos en ese estado de justicia moral, o no estamos en ese estado de rectitud moral y santidad. ¿Sí queda claro? Yo quiero decirles que desde que Adán y Eva pecaron, esto es una realidad, no solo en la vida de ellos, sino en la vida de todos nosotros. Usted comete un pecado y en ese momento, o sea, ese estado de pureza, ese estado de inocencia, ese estado de rectitud moral o de santidad en usted o en mí, ese estado deja de ser. No estamos diciendo que si la persona es cristiana y es hija de Dios, viene Dios y le va a borrar el nombre del libro de la vida y deja de ser hijo de Dios, y si se arrepiente y Dios lo perdona, hay que volverlo a escribir y vuelve a ser hijo de Dios. No. O sea, ese estado de pureza, de santidad, de justicia, de rectitud, deja de ser. ¿Por qué? Porque algo contrario a Dios y algo contrario a la naturaleza de Dios, que es santo, 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 ha venido a nosotros, pero no por naturaleza pecaminosa, sino porque, al igual que Adán y Eva, hemos decidido hacer uso de ese libre albedrío, de esa voluntad, y hemos escogido, en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Satanás, hacer la voluntad de nuestro yo, hacer la voluntad del mundo. ¿Sí queda claro? Por eso hablamos de que fue una sustracción y no una adición lo que sucedió en la vida de ambos. Y lo primero es una sustracción de la rectitud moral y la santidad de Dios, la justicia de Dios, la inocencia que tenían. Otra sustracción en la vida de Adán y Eva fue la pérdida de su estrecha relación personal con Dios. Óigalo bien. Otra sustracción fue la pérdida de esa estrecha relación personal con Dios que tenían antes de pecar contra Él, antes de desobedecer su mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y con esta pérdida de comunión con Dios, se dio lugar a otra sustracción.
¿Cuál es? La ausencia de vida espiritual. Esa vida plena, esa vida espiritual plena, fruto de esa relación personal con Dios que tenían Adán y Eva, o sea, fue sustraído para dar paso ¿a qué? A la muerte espiritual. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comieres de ese fruto ciertamente moriréis. Aquí la palabra muerte que utiliza Dios es separación. Y aquí yo quiero decir que es separación no solamente de la vida de nuestro cuerpo, de modo que morimos físicamente, sino que es separación de una relación personal con Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ciertamente moriréis, ellos iban a morir espiritualmente y físicamente. O sea, cuando Dios dijo ciertamente moriréis, si ellos no murieron físicamente, no significa que Dios mintió. No. Dios dijo la verdad, Dios fue veraz, ellos murieron. Pero no físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque como veremos, ellos fueron sacados del huerto del Edén. Otra sustracción en la vida de ambos, mire, ¿cuántas sustracciones hay? Otra sustracción en la vida de ambos fue precisamente esto que estábamos diciendo. Pierden la comunión, hay muerte espiritual, pero también son desterrados. Son echados fuera del huerto de Edén que Dios había creado y en donde Dios los había colocado. ¿Para qué? Para que viviesen ahí para siempre si ellos no hubiesen pecado. Otra evidencia de que lo que hubo fue una sustracción y no una adición. Otra evidencia de esta sustracción que ocurrió en la vida de nuestros primeros padres, como se les llama, es que si ellos no hubiesen desobedecido a Dios, ellos hubieran vivido para siempre. Ellos hubieran vivido para siempre. ¿Debido a qué? A que tenían continuo acceso al árbol de la vida. Pero además, como otra parte de esta sustracción que tuvo lugar en la vida y naturaleza de ambos, es que el pecado tuvo efectos tanto en el área mental, como en el área moral, como en el área física de Adán y Eva, debido a la depravación de su naturaleza. Y ojo, interpretando el concepto de la doctrina de la depravación humana a raíz de este pecado cometido por Adán y Eva como un deterioro o una caída desde un estado anterior de perfección física o moral. No la introducción, no la adición de una naturaleza pecaminosa que les obligaría a pecar irresistiblemente, sino un deterioro o caída desde un estado anterior de perfección física y moral. Hace algunas enseñanzas hablábamos de la necesidad de realizar una división en cuanto a la depravación física y la depravación moral, entendiendo por depravación física del cuerpo, ¿verdad?, y la mente del ser humano como ese deterioro de ese estado anterior de perfección física o de salud perfecta, en donde se introduce la enfermedad, donde se introduce la enfermedad del cuerpo humano, donde se introduce el deterioro del cuerpo humano con los años, donde se introducen las limitaciones adquiridas. ¿Por qué razón? Porque este estado de depravación consiste en la ausencia de salud. Una ausencia de salud, ya sea física, ya sea mental o emocional. Y entendiendo también por depravación moral como el acto personal de elegir, que es lo que hicieron Adán y Eva, elegir de manera consciente, elegir de manera egoísta, elegir de manera voluntaria esa gratificación personal, esa búsqueda de placer a través de ese fruto que les había sido prohibido comer. O el vivir para satisfacer nuestro yo, para satisfacer los deseos de la carne, para satisfacer los deseos de los ojos y para satisfacerse viviendo en la vanagloria de la vida. Y esto como el fin supremo
de nuestras vidas. Esto como el fin supremo de nuestras vidas. Es más, realizando todo lo que sea necesario para lograr este fin. Pero también la depravación moral debe entenderse como elegir de manera consciente, elegir de manera egoísta y voluntaria, obedecer las órdenes de Satanás antes que las órdenes de Dios. Es someterse a la voluntad de Satanás en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que está manifestada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, obviamente violando la ley de Dios. Pero también esa depravación moral debe entenderse como el ceder a la tentación, tal como hicieron Adán y Eva, ceder a la tentación entregando su voluntad, entregando sus intenciones, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de la mente y del cuerpo, aunque estos no fuesen conforme a la voluntad de Dios, aunque estos no fuesen conforme a los dictados o a lo que les señala la conciencia y la razón. Y obvio es todo esto de manera consciente y voluntaria. Pero también la depravación moral debe entenderse como, en cuanto a su forma de razonar, elegir voluntariamente el llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, como nos dice Dios a través del profeta Isaías, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Y en cuanto a su estado emocional, es el hecho de elegir consciente y voluntariamente que el pecado sea quien gobierne el carácter. Que el pecado sea el que gobierne las emociones de la persona y no la obediencia a la voluntad de Dios. De modo que no existe, amados y amadas, el decir, no es que yo así soy, yo soy muy enojado, yo me irrito fácilmente, yo soy de mecha corta, porque así somos los Peralta, así somos los Paguaga. No es cierto. Es que usted no sabe todo lo que yo he vivido, por eso soy así. No. La depravación moral debe entenderse también en cuanto al estado emocional, al hecho de que la persona elige que su personalidad, su conducta, su carácter, sus emociones sean gobernadas ¿por quién? Por el diablo, a través del pecado. No sé si me explico. Y no por el Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Porque una cosa es que todo esto sea gobernado por el diablo y eso hace destrozos en la vida del ser humano, su matrimonio, su familia, hace un ambiente laboral terrible, incapaz de soportar, pero también andar gobernado bajo el Espíritu hace que la persona tenga un carácter manso, un carácter apacible, dulce, suave. ¿Por qué? Porque sus deseos y sus emociones, sus sentimientos están controlados por el Espíritu. Amén. Yo quiero decirles que fue esa sustracción lo que ocurrió en la naturaleza de Adán y Eva, lo que realmente los llevó a pecar, o más bien fue una decisión consciente y voluntaria lo que realmente los llevó a pecar, y a raíz de esa decisión consciente y voluntaria que los llevó a pecar, hubo una sustracción y no una adicción de una naturaleza pecaminosa. El segundo aspecto que yo quisiera que consideráramos es qué sucedió en el mundo en que vivimos a raíz del pecado de Adán y Eva. Lo primero que vemos es que hizo aparición la tentación. Amados y amadas, antes de que Adán y Eva fueran tentados por Satanás, porque Dios no tienta a nadie, antes de que Adán y Eva fueran tentados por Satanás a través de la serpiente, no existía la tentación en la tierra. No existía. Es más, en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, que acabamos de leer, podemos ver todos los elementos básicos para cualquier tentación. Ahí podemos ver todos los elementos básicos y tenerlos muy presentes en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque son los elementos básicos para cualquier tentación
que pudiera presentarse a todo ser humano. ¿Y cuáles son estos elementos básicos? El cómo Satanás viene a estimular tres cosas. Tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, Satanás va a venir a tentarnos, ya sea a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Es más, yo quiero decirles que así como Satanás lo hizo con Adán y con Eva, también lo hizo con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, estando Él al inicio de su ministerio en el desierto, en un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás vino a tentarle en estas mismas tres áreas. Vino a tentarle a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Y amados y amadas, qué bueno que Satanás, ¿verdad? No es muy creativo, diría yo, y en este aspecto por lo menos, continúa utilizando los mismos métodos que utilizó para tentar a Adán y a Eva y aún al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que velemos y oremos para no caer en tentación, porque día a día Él nos va a venir a tentar en cualquiera de estas tres áreas. Amén. Ahora, quiero decirles que juntamente con la entrada de la tentación al mundo, también hizo su aparición en el mundo el pecado. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y este hombre obviamente es Adán. Yo quiero que recordemos que de igual manera que sucedió con la tentación, igual sucedió con el pecado. Antes que Adán y Eva pecaran, no había pecado en el mundo, en nuestro cosmos, en nuestro mundo. Ya Satanás había pecado, los ángeles caídos habían pecado, pero en nuestro mundo, o sea, en nuestro planeta, aquí donde nosotros vivimos, no había pecado. Y el tercer aspecto que yo quiero que veamos con respecto a lo que sí sucedió cuando Adán y Eva pecaron, ya no es con respecto a la vida de Adán y Eva, ya no es con respecto al cosmos, al mundo, a esta creación en la cual vivimos, sino lo que sucedió en todo ser humano. Todo ser humano, usted y yo, que somos descendientes de Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Y es que a causa del pecado de Adán y Eva, o a causa de la caída de su estado original, el ser humano quedó afectado. Yo quiero leerles lo que alguien escribió. Dice: hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios, como leemos en Santiago capítulo 3, verso 9. Pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente que el pecado ha producido en nosotros. Yo quiero leerlo de nuevo. Dice: hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios, como leemos en Santiago capítulo 3, verso 9, que ya leímos. Dice: pero también llevamos las cicatrices del pecado, de nuestros pecados, y mostramos los efectos del pecado en nuestra mente, en nuestra área moral, social y física. Ahora, ¿cómo quedó el ser humano afectado? Solo tenemos que recordar cómo quedó afectado Adán y Eva y nos damos cuenta que lo mismo pasó con nosotros, o lo mismo pasa con nosotros. En primer lugar, el ser humano quedó afectado en su espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. O sea, una cosa es que no nazcamos con una naturaleza pecaminosa o con un pecado original.
Y otra cosa es que nazcamos regenerados y por tanto no necesitamos de un Salvador que es Cristo el Señor y que Él haya muerto por nosotros y haya resucitado para nuestra justificación. Eso no es cierto. No nacemos con naturaleza pecaminosa. Acuérdense, lo que sucedió en Adán fue una sustracción, no una adición. Y lo que sí sucede es que no nacemos regenerados. Por eso es que el Señor Jesús tuvo que dejar el cielo, tuvo que dejar la gloria, tuvo que hacerse un ser humano como nosotros y tuvo que morir en esa cruz en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros deberíamos recibir por causa de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque yo quiero agregar algo. Además de que el ser humano no nace regenerado, sí nace con la capacidad de pecar. Así como Adán y Eva, que nunca habían pecado, sí tenían la capacidad de pecar y por eso pecaron, no teniendo naturaleza pecaminosa. Así el ser humano no nace regenerado, no nace con un pecado original, pero sí tiene la capacidad de pecar. Y de esto todos estamos de acuerdo, o con esto todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros en nuestra vida pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que pues nos convertimos a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? El ser humano queda afectado en su espíritu porque pierde esa comunión íntima con Dios y esa separación de esa comunión íntima lo lleva a la muerte espiritual. Por eso es que el ser humano, cuando se convierte a Dios y es salvado por Dios en su gracia, por la fe en Jesucristo, el ser humano es hecho ¿qué? Una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura a imagen de ¿qué? A imagen de la justicia, a imagen de la santidad de Dios. Amén. Y no solo eso. Cuando la persona realmente es salvada, cuando la persona es salvada por Dios y es regenerada por Dios, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios vuelve a morar en la persona, como moraba con Adán y con Eva antes de la caída, antes del pecado. Entonces, lo que Cristo Jesús viene a hacer cuando la persona se convierte a Él a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Él como su Señor y Salvador, es que Dios restaura no solamente esa relación íntima con Él, esa relación estrecha con Él entre el ser humano y Él, sino que también derrama su Santo Espíritu dentro de Él. Amén. En segundo lugar, ¿cómo se vio afectado el ser humano? ¿Cómo nos vimos afectados nosotros? Nos vimos afectados en nuestras intenciones y en nuestra voluntad. ¿Por qué razón? Porque a falta de esa santidad, ¿qué pasa? La persona decide ser egoísta. A falta de esa comunión íntima con Dios, a falta de esa llenura del Espíritu Santo, la persona no regenerada, el hombre natural, como le llama Dios a través de Pablo, el hombre natural decide ser ¿qué? Decide ser egoísta. Decide vivir para él o para ella. Decide vivir para buscar su bienestar, para buscar su felicidad, para buscar su propio placer. Entonces, ¿qué sucede? Que las intenciones y la voluntad, por elección del individuo, son rendidas a la satisfacción de los deseos de la mente y del cuerpo. Deseos que tristemente muchísimas veces son contrarios a la voluntad de Dios y a lo que le indica su conciencia y su razón.
En la epístola de los Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3, el apóstol Pablo se refiere a esto precisamente cuando escribe a los cristianos de Éfeso: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primer punto, los hijos de desobediencia. Ese es un problema que sucede en el ser humano a raíz de la caída, a raíz de la introducción de la tentación en el mundo, a raíz de la introducción del pecado en el mundo y a raíz de que el ser humano decide de manera consciente y voluntaria, egoísta por cierto, pecar contra Dios. Se convierte en un hijo de desobediencia. El apóstol Pablo dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Qué dice Pablo? Siendo yo un hombre natural, no convertido, no regenerado, por mucha religión que tenía, por mucho conocimiento bíblico que tenía, pues yo sí vivía en otro tiempo, dice Pablo. Yo era uno de estos hijos de desobediencia. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En tercer lugar, la mente del ser humano quedó oscurecida o entenebrecida, como le llaman algunos. Aquí también en el libro de Efesios encontramos un claro retrato de este estado de la mente del ser humano natural o de la raza humana no regenerada después de la caída. En Efesios capítulo 4, versos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Cuál es el estado de la persona no regenerada? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese bien lo que dice aquí. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No sé si me explico. O sea, ¿por qué insisto en esto? Porque aunque sí sucedió algo en el ser humano cuando Adán y Eva pecaron, no podemos decir que todo esto se debe porque heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán y menos una culpa por lo que Adán hizo. Sino, ¿por qué razón? Por la ignorancia que en estas personas había. ¿Y por qué había esa ignorancia en estas personas? ¿Por la dureza de quién? ¿De Adán? No. ¿Por la dureza de quién? De sus corazones. ¿Sí queda claro? Precisamente el hecho de que su mente quedara oscurecida o entenebrecida, esto hizo que los seres humanos se volviesen ciegos a las realidades eternas y a su verdadera condición espiritual, tal como Dios los ve antes de convertirse a Él. Y por si esto fuera poco, después de la caída de Adán, Satanás vino a ser el Dios de este siglo, cegando aún más el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no entiendan el plan de salvación. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 4, leemos al respecto: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Además, podemos decir que al verse afectada la mente del ser humano
A causa de todo esto que sucedió después de la caída, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Pero además se volvieron sabios, sabios en sus propios ojos o en su propia opinión, sabios según el mundo y prudentes delante de sí mismos, llenos de sabiduría humana y terrenal. Y además justifican al impío y al justo quitan su derecho, como escribió el profeta Isaías, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, del verso 20 al verso 23. En cuarto lugar, la conciencia del ser humano se vio afectada. Yo quiero decirles, y esto es algo que todos sabemos, que Dios le ha dado a cada ser humano, desde Adán y Eva, una conciencia. Todos tenemos una conciencia. ¿Y para qué sirve esa conciencia? Esa conciencia sirve como testigo de la verdad y acusa al ser humano, les acusa a ustedes, me acusa a mí de pecado, si es que hemos cometido pecado contra Dios. Pero como alguien escribió, la elección moral es la que determina si la persona obedecerá a los dictados de su conciencia o no. Romanos capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo nos dice cómo funciona o cómo actúa esa conciencia en nosotros. Ahora, ¿cómo era esa conciencia en el jardín del Edén? Era una conciencia sensible. ¿Qué sucedió en cuanto Adán y Eva pecaron? O sea, su conciencia vino a acusarles de su pecado, ¿sí o no? Era una conciencia sensible. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, su conciencia vino y les dio testimonio de que habían pecado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios venía a tener comunión con ellos, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de la presencia de un Dios santo, santo, santo ahí entre los árboles del huerto? Porque su conciencia les decía que habían pecado contra ese Dios santo, santo y santo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se introduce la tentación y se introduce el pecado y el ser humano peca contra Dios, ¿qué pasa? Que esa sensibilidad de su conciencia se va viendo afectada. Sensibilizando sería mejor la palabra, insensibilizando. Y la persona cada vez va teniendo menos y menos vergüenza por su pecado cometido contra Dios y su prójimo. Cada vez va teniendo menos pesar, menos tristeza, menos dolor por haber pecado contra Dios y su prójimo. Hasta que finalmente la persona se entrega por completo a la satisfacción de los deseos de la carne, de los ojos, y ya esa persona no reacciona a su conciencia, sino que al contrario trata de justificarse. Amén. El apóstol Pablo en Efesios 4:19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, está hablando de la sensibilidad de la conciencia, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, ¿cuál es la causa por que la persona se entregara a la lascivia para cometer toda clase de impurezas? Que perdieron la sensibilidad de su conciencia. Es decir, esa conciencia ya no les reprendía como al inicio, por causa de pecar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Amén. En quinto lugar, también se vio afectado el cuerpo de todo el ser humano. No porque el cuerpo se haya convertido en pecaminoso al ser infectado por el germen del pecado, sino por esa pérdida del estado original o depravación física o deterioro del cuerpo. Yo quiero que recordemos que Adán y Eva fueron creados en perfecto estado de salud, ¿sí o no? Fueron creados en perfecto estado de salud y no estaban sujetos a morir. Pero claro, ese cuerpo de él y también nuestro cuerpo se vio afectado por ese deterioro o caída. ¿Por qué? Porque somos raza humana. O sea, como raza humana, heredamos ese mismo cuerpo que sufrió un deterioro, sufrió una corrupción física a raíz de
que se introdujo el pecado en el mundo por Adán. Y ya vimos de que a través de esto vino la enfermedad, vino el deterioro del cuerpo, también de la mente, y vinieron las limitaciones adquiridas. Amén. No en vano Moisés, que es el escritor inspirado por Dios del Salmo 90, dice en el Salmo 99 y 10, dice, porque todos nuestros días declinan. Y eso lo sabemos. Es más, continúa diciendo, los días de nuestra edad son 70 años, dice, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Otra versión de la Biblia lo traduce con todo, o bien solo traen pesadas cargas y calamidades. ¿Por qué? Porque pronto pasan, dice, o bien volamos con ellos, o volamos o con ellos pasamos nosotros. Pero también, ¿qué sucedió en nosotros? En sexto lugar, se vieron afectados los deseos del cuerpo, los deseos del cuerpo del ser humano. ¿Por qué razón? Porque estos deseos vienen ¿a qué? Vienen a ser más sensibles. Vienen a ser más sensibles ante la sola idea de aquello que les trae placer. Esto lo vemos en la vida del cristiano. Mira, el cristiano está en una comunión íntima con Dios a través de la oración, de la lectura bíblica, y el cristiano puede darte testimonio de que durante ese periodo de tiempo en que tiene una comunión plena, íntima con Dios, van a venir los deseos, pero estos deseos van a ser unos deseos, menos fuertes, por así decirlo, menos fuertes, y no solo menos fuertes, ellos están mucho menos sensibles al estímulo de esos deseos. Pero cuando la persona, por X o Y razón, generalmente por el afán, descuida su comunión con Dios, ese tiempo de comunión con Dios, descuida su oración, descuida el estudio y la meditación de la palabra de Dios, esa persona te puede dar testimonio de cómo los deseos vienen con mayor fuerza. Y no solo estas personas se vuelven más sensibles a esos deseos. ¿A dónde quiero llegar? Estos deseos varían continuamente. A veces son muy fuertes, a veces son muy débiles. La persona, el ser humano, también varía en cuanto a cuán sensible es a esos deseos. A veces puede ser muy poco sensible, casi nada sensible o muy sensible. Entonces, dependiendo de esto, ¿qué pasa? La persona va a resistir la tentación o a caer en la tentación. ¿Cuál es el problema ahora? Después de que el plan original de Dios se rompió a causa del pecado. El problema es que los deseos de nuestra mente y nuestro cuerpo ahora son fácilmente estimulados. Especialmente si la persona no está velando y orando para no caer en tentación. Y claro está, si la persona no es convertida, pues no va a velar y orar para no caer en tentación, porque al contrario se deleita ¿en qué? En el placer que produce el pecado. Entonces, el problema es que los deseos de la mente y el cuerpo humano ahora son fácilmente estimulados y se despiertan muchas veces con un solo pensamiento o con solo ver algo. Y yo deseo finalizar esta enseñanza citando lo que escribió el autor del libro Licencia para Pecar, de quien también, para darle créditos, he tomado algunas ideas de lo que hemos venido hablando. Y este autor resume todo lo que hemos venido diciendo de la siguiente manera. Si bien es cierto que heredamos de Adán una naturaleza física deteriorada y moralmente capaz de transgredir la ley de Dios y pecar, no podemos culpar al que nos heredó la herramienta por el mal uso que hagamos de ella. Yo lo voy a leer de nuevo. Dice, si bien es cierto que heredamos de Adán como seres humanos, como raza,
como raza humana. Si bien es cierto que heredamos de Adán una naturaleza humana física deteriorada, pero también moralmente capaz de transgredir la ley de Dios y pecar, es decir, capaz de caer en la tentación y pecar, dice, no podemos culpar al que nos heredó la herramienta por el mal uso que hagamos de ella. Así pues, el problema no está en nuestra mente, el problema no está en nuestro cuerpo y sus deseos, sino en ¿quién? En el que los gobierna, el cual de su libre albedrío ha decidido usarlo para algo bueno o algo malo. Amados y amadas, y esta es la razón o la conclusión de la razón por la cual sí peca el ser humano. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque realmente tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias por esa leche espiritual de tu palabra no adulterada, Señor, la cual es tan necesaria, no solamente para abrir los ojos de los no convertidos, para que ya no sigan justificándose y sigan justificando una vida de pecado, la cual no podrán sostener delante de Dios, porque no habrá excusa alguna o justificación alguna por no haberse convertido a Dios y por no haber vivido una vida agradable a Dios en santidad y amor. Pero también, Señor, yo quiero que los que ya nos hemos convertido a Dios entendamos qué es lo que sucedió no solo en la vida de Adán, sino en el mundo y en nuestras vidas después de que Adán y Eva decidieron pecar, Señor. Para que podamos entender cuál es la razón por la cual pecamos antes de convertirnos y podríamos caer en pecado después de convertirnos. Y velemos y oremos para no caer en tentación. Padre, yo te lo ruego, yo te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para salvación de algunos y para consagración de otros, para perdón y vida eterna de unos y para consagración y vida eterna de otros, Padre, en el nombre de tu Hijo amado y para tu honra y tu gloria, te lo ruego. Amén.